Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este curso que trata el importante tema del diezmo. Ya estamos adentrándonos en la lección número 2 titulada El diezmo en el Nuevo Testamento. El objetivo de esta lección es estudiar los pasajes que abordan el tema del diezmo en el Nuevo Testamento y extraer de ellos los principios generales que nos ofrecen acerca de este importante tema. En la lección pasada ya estuvimos viendo el diezmo en el Antiguo Testamento y me gustaría iniciar resumiendo de alguna manera los principios bíblicos que extraímos en esa lección anterior. En primer lugar, pudimos ver que el diezmo se le devuelve a Dios porque Él es el creador. Es decir, Dios es poseedor de todo lo que hay en la tierra porque Él lo creó. Sin ese concepto bíblico de la creación, el diezmo carece un poco de significado y de una base sólida. Porque cuando se diezma, se está reconociendo que Él es el dueño de todas las cosas. No somos nosotros los dueños, sino somos sencillamente administradores de lo que Dios ha creado. Toda cosa creada, viva o no viva, pertenece a Dios, incluyendo todo lo que sea material o no material que podamos poseer en esta vida personalmente. Quiere decir que por Él ser el creador, nosotros con el dar el diezmo reconocemos que Él es el dueño de todas las cosas. Ese es un acto de reconocimiento, es un acto en el cual nosotros estamos definiendo y asegurándonos y creyendo firmemente que toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, todo lo que hay, desciende y viene de parte de Dios. En segundo lugar, estuvimos viendo que el diezmo es algo sagrado, es algo santo, apartado para Dios. Tanto el diezmo como el sábado son santos para el Señor. El texto hebreo utiliza las mismas palabras para referirse a la santidad de ambos, la palabra Kodesh. Y ambos pueden ser una prueba de lealtad a Dios porque fueron puestos a nuestra disposición, pero ninguno de los dos nos pertenece. El diezmo está en manos de los ministros de Dios, pero porque Dios se lo entregó a ellos. Y el sábado de igual manera fue creado por causa del hombre, pero es reposo para Jehová tu Dios. Día santo, dice la Escritura. Quiere decir que no solamente el diezmo se le devuelve a Dios porque es el creador, sino que tenemos que verlo como algo santo, como algo sagrado, a la altura de lo sagrado que podemos ver, por ejemplo, el día de reposo, el sábado. En tercer lugar, estuvimos analizando acerca del uso del diezmo y vimos cómo el diezmo le pertenece al Señor, pero Él se lo asignó a los levitas. Números 18:21 es un texto importante para hablar acerca de este tema y vemos que dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, está el Señor hablando, Él diciendo yo he dado, evidencia de que el diezmo es suyo, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Esta decisión de Dios se basaba en el hecho de que los levitas no recibieron ninguna herencia entre los israelitas y, por consiguiente, no tenían otro medio de subsistencia. Su función era ministrar en el santuario y proteger su santidad, y el Señor les dio el diezmo entonces como compensación, como recompensa por su obra en el santuario. Una vez más, el diezmo es de Dios, es para Dios, pero Dios decidió usarlo en sus ministros, en los levitas. Además, estuvimos mirando las consecuencias de no entregar el diezmo a Dios. En primer lugar, esta acción es una apropiación ilícita de la propiedad de Dios, literalmente un robo. Y este robo incluye no solamente no entregar el diezmo, sino también entregar solo una parte. Ya sea que no lo entreguemos o entreguemos solo una parte, en definitiva le estamos robando a Dios, según el mensaje que dio el profeta Malaquías en el último libro del Antiguo Testamento. También si el pueblo no traía el diezmo a la casa de Dios, entonces los sacerdotes sufrían.
y no había enseñanza, porque no había quien instruyera al pueblo. Por lo tanto, el pueblo se alejaba cada vez más de los mandamientos de Dios. Quiere decir que al no entregar los diezmos el pueblo, esto hacía que los levitas carecieran de sustento y tuvieran entonces que buscar el sustento en otros lugares, en otros trabajos. No podían dedicarse a lo que Dios les había encomendado. Quiere decir que no solamente se perjudicaban los propios sacerdotes, sino que el pueblo era perjudicado también, porque entonces no tenían quien les enseñara la ley, quienes le mostraran los mandamientos de Dios. Quiere decir que había un peligro, una consecuencia tremenda al ellos no dar los diezmos como debían. En tercer lugar, tenemos el hecho de que cuando el pueblo no traía el diezmo, estaba entonces negando el cuidado providencial y amoroso de Dios hacia ellos. Cuando ellos no entregaban el diezmo, estaban dejando de reconocer que Dios es el creador de todas las cosas, el que sustenta, el que suple, de quien vienen todas las cosas que necesita el hombre para satisfacer sus necesidades. Ellos negaban entonces ese cuidado providencial y amoroso de Dios. Esas fueron las enseñanzas básicas que pudimos extraer de lo que estudiamos en la clase anterior acerca del diezmo en el Antiguo Testamento, pero el centro y el objetivo de esta nueva lección es ver qué dice el Nuevo Testamento entonces acerca del diezmo. Es cierto que no existe ninguna evidencia del Nuevo Testamento que apoye la extinción o la prohibición de diezmar como una forma válida de sostenimiento, como tampoco hay una evidencia directa sobre su vigencia. Al igual que en otros temas importantes de la Escritura, el Nuevo Testamento no trae una idea clara, precisa, definida, que podamos entender sin vacilación acerca de este tema. Entonces surge la importante pregunta: ¿por qué no aparece una orden explícita sobre los diezmos en el Nuevo Testamento? La respuesta está en el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, conocedores de la Torá, es decir, conocedores de la ley de Dios. Ellos no solían repetir las enseñanzas claras a menos que fueran para profundizarla. Es decir, si el Antiguo Testamento ya había hablado del diezmo, ya había establecido los principios básicos, elementales, los porqués, entonces ellos no tenían necesidad de repetirlo, si no es que hubiera algo nuevo que añadir, que agregar, o que cambiar, o que profundizar. Por lo tanto, no fue el foco de atención, no fue de interés máximo de los autores y escritores del Nuevo Testamento de hablar acerca del diezmo, porque ya estaba establecido. De todos modos, en el ministerio de Cristo, nosotros podemos ver que Él se refirió al diezmo en alguna que otra ocasión. El Cristo en los Evangelios habló acerca de la importancia de la fidelidad en el contexto del diezmo. Mateo 23:23 nos dice: esto era menester hacer y no dejar lo otro. También Jesús le dio instrucciones a sus discípulos sobre el principio del sustento evangélico. En Mateo 10:10 Él le dice: porque el obrero es digno de su alimento. De hecho, durante su ministerio terrenal, Jesús vivió del evangelio. Cuando nosotros leemos Lucas 8:3, nosotros vemos que dice: y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Es decir, Cristo tenía mujeres que le servían y le daban y le ayudaban para su sostenimiento. Quiere decir que esa ley del diezmo, aunque no aparece de una manera clara, contundente, literal, para decir que se aplica a la iglesia, nosotros tenemos esos textos que vamos a exponer más detalladamente y veremos cómo de alguna manera Dios dejó establecido ese patrón desde el Antiguo Testamento y es el patrón que debe seguir la iglesia. Las leyes levitas, partiendo del principio del sustento, establecían cómo los sacerdotes debían trabajar y cuáles eran sus remuneraciones. Entre estas remuneraciones estaba el diezmo. Así que es muy probable que el sistema para sustentar a los obreros en la iglesia primitiva fuera tomada por los apóstoles de un sistema que ellos ya conocían, el sistema del diezmo y de la ofrenda. Si Dios había establecido este sistema para sostener a sus ministros en el Antiguo Testamento, los apóstoles, los discípulos, los
obreros de la iglesia primitiva iban a ser mantenidos con el mismo sistema, ya que ellos pasaban a ser el nuevo sacerdocio. Encontramos las siguientes referencias acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. Tenemos, en primer lugar, la acusación a los fariseos. Tenemos la parábola del fariseo y el publicano, el sacerdocio de Melquisedec y por último Pablo y la orden que le dio el Señor. Vamos a centrarnos en estos 4 pasajes y analizaremos un poco más detenidamente estas referencias acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. La primera, la acusación a los fariseos. Se encuentran en 2 pasajes, Mateo 23:23 y Lucas 11:42. Vamos a leer el de Lucas 11:42, que nos dice, es el Señor hablando: «Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras». Estos son textos paralelos, tanto el de Lucas que leímos como el de Mateo que leeremos más adelante. Por eso nosotros vamos a analizarlos juntos. Y aquí vemos cómo Cristo hace un juicio serio y fuerte a la práctica de los fariseos. Es muy interesante notar que al principio de este juicio, Cristo Jesús le pide a la gente que guarden y hagan todo lo que los fariseos enseñaban, pero que no siguieran su ejemplo. Mateo 23, versículos 2 y 3 nos dice, diciendo: «Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». Entonces, más adelante en su discurso es que suelta esa acusación. Vamos a leerlo en Mateo 23:23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comido, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro». Vemos claramente en este texto que Jesús no condena el diezmar. Él no ataca eso de diezmar como algo que no se debe hacer, como algo que ya quedó desfasado, como algo que está mal. De hecho, Él dice implícitamente que es necesario hacerlo. Es decir, lo que Jesús condena en este caso es el ejemplo de los fariseos, quienes eran injustos, inmisericordios y faltos de fe. La enseñanza es que dar el diezmo no cubre mis pecados ni compra la salvación. Por eso Jesús los llama a los escribas y fariseos hipócritas, porque ellos veían el diezmo no como una forma de agradar a Dios al decir: «Dios mío, de ti viene mi sustento, tú eres merecedor de todas las cosas porque tú creaste todas las cosas». No está el reconocimiento de la gracia divina y la providencia divina para las necesidades personales, sino más bien estaba el ego, el orgullo, el decir: «Yo sí cumplo, yo sí hago las cosas bien hechas», y sin embargo actuaban sin misericordia, actuaban con injusticia, había falta de fe en ellos, es decir, lo hacían para su propio beneficio, para intentar de alguna manera ganar méritos delante de Dios, méritos delante de los hombres, no con el verdadero propósito y principio con el cual Dios lo había creado. Esta gente estaba usando del diezmo de una manera inapropiada. Por lo tanto, Jesús no condena el diezmar. De hecho, repetimos, Jesús dice que era necesario hacerlo. Es necesario tener fe, es necesario actuar con misericordia, actuar con juicio, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro en este caso? Diezmar. Una vez más, Jesús no condena el diezmar. Tenemos un segundo texto y es la parábola del fariseo y del publicano, que la encontramos en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Dice la Escritura: «Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esta parábola, como bien dice su inicio, tenía el propósito de reprender a aquellos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. El fariseo se vanagloriaba de sus buenas obras. Él guardaba la ley, ayunaba 2 veces por semana y daba diezmos. El problema del fariseo estaba en que menosprecia al publicano que se encuentra en el templo con él. Este pasaje es un paralelo del texto que estuvimos viendo en la clase anterior de Amós 4:4, donde el Señor a través del profeta les decía al pueblo: id a Betel y prevaricad, en Gilgal aumentad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos cada 3 años. En otras palabras, era esa ironía, ese desafío que el profeta de antaño le estaba haciendo al pueblo, que de alguna manera actuaba con injusticia, actuaba sin misericordia, menospreciaba al resto, pero al otro día iba a dar sus diezmos como si nada hubiese pasado, como si Dios se agradara de esa doble vida, de esa doble visión de las cosas. Por eso el Señor en varias ocasiones llama a los fariseos hipócritas. Jesús reprende la práctica de una religión únicamente externa, que solo sirve para cubrir un espíritu contrario a la ley de Dios, donde hay orgullo, menosprecio, injusticia y la exaltación del yo. El principio de que podemos ganar la salvación por medio de nuestras obras y sacrificios es realmente el principio del paganismo y es contrario desde su mismo fundamento a la verdadera religión. Jesús no condena la práctica del diezmo, él condena su abuso. Se abusa del diezmo cuando se le utiliza para fines ilícitos, como por ejemplo obtener la salvación a través de él, o la aprobación de los demás, o el ganar méritos delante de Dios por devolverlo. Ese no es el propósito del diezmo. Y era justamente lo que hacían los fariseos en ese tiempo. Ellos diezmaban no para agradar a Dios, no para devolver a Dios lo que le pertenece en reconocimiento de que de Él vienen todas las cosas, sino para ganar méritos delante de los demás, para decir yo sí cumplo, para decir yo sí tengo, para decir Dios, si yo estoy cumpliendo contigo, tú tienes que cumplir conmigo. Era una búsqueda ilegítima de la bendición de Dios. Es interesante notar que Jesús hace la misma denuncia en cuanto al diezmo y en cuanto al sábado. Jesús nunca reprobó la práctica de la observancia del sábado, pero sí reprobó el abuso del sábado porque dejaba de ser un día de libertad, un momento de gozo, para convertirse en un momento de opresión. Y por eso una y otra vez Él requirió a los escribas y a los fariseos por la forma tan abrupta en la cual ellos habían puesto al sábado como un día de oposición, como un día de oprobio, un día de esclavitud, y el Señor habló para que ese día fuera restaurado a su valor inicial. Jesús no abolió el sábado, sino que lo llevó a su verdadero significado. De la misma manera, Jesús no eliminó el diezmo, sino que Él devuelve al diezmo su verdadero valor. Él estuvo interesado en que el diezmo de alguna manera estuviera en el lugar que le corresponde según Dios lo había establecido. Una muestra de reconocimiento a Dios de que de Él vienen todas las cosas, una devolución de algo que es de Dios y Él nos ha entregado para que Dios disponga de Él como bien le pareciera. En tercer lugar, tenemos el texto que nos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. En Hebreos 7, del 1 al 10 tenemos este pasaje, así que vamos a leerlo para luego analizarlo. Dice la Escritura: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmo de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, porque recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este pasaje representa el planteamiento más largo que hace el Nuevo Testamento en cuanto al diezmo. Y el autor analiza el encuentro entre Abraham y Melquisedec y se establecen algunos puntos teológicos significativos en su argumento. En primer lugar, la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. El hecho de que Abraham devolviera el diezmo a Melquisedec se presenta como la clara evidencia de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el arónico. El pasaje presupone que el diezmo es una práctica divinamente ordenada, es decir, no hay rechazo al diezmo, no se dice que es algo que ha quedado obsoleto o que ya no tiene vigencia, sino más bien es un reconocimiento implícito de su valor y de su significado. Hay importancia en ese acto que es verídico, que es genuino y que demuestra la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico. En segundo lugar, Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Este pasaje representa en forma maravillosa, a través de su discusión teológica, la verdad suprema del libro de los Hechos. Cristo es el verdadero sacerdote, el intercesor del hombre ante Dios. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, como nos dice Hebreos 5:10, y por lo tanto su sacerdocio es mayor al de Aarón. El sacerdocio de Cristo es mayor al de Aarón, entre otras cosas, porque Aarón, a través de Abraham, entregó los diezmos a Melquisedec. Es decir, el verdadero Señor y dueño del diezmo es Cristo. Y esto confirma lo que se había enfatizado por lo menos 3 veces en Números 18, de que el diezmo se le entrega al Señor y es Dios quien decide cómo se ha de utilizar. En tercer lugar, también vemos la aceptación del señorío de Cristo. Otra verdad muy importante de este pasaje es que el diezmo tiene el significado de la aceptación del señorío de quien es el superior. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón le dio a Melquisedec por medio de Abraham los diezmos. Y nosotros podemos aplicarlos a nuestra vida actual y a nuestro contexto y decir que Dios es superior a nosotros y Señor porque nosotros le entregamos los diezmos a Él. Diezmar no tiene el propósito de comprar protección o bendiciones, sino el de demostrar nuestra aceptación del señorío de Cristo sobre nosotros. Reconocemos que Dios es el creador de todas las cosas y reconocemos también que Cristo es nuestro Señor, es nuestro superior, es nuestro dueño, nuestro amo, y nosotros entonces le entregamos el diezmo en aceptación de su señorío, en reconocimiento de su señorío, reconocimiento de su poder. Por último, tenemos el pasaje donde Pablo nos habla acerca de la orden que recibió del Señor. Primera de Corintios 9, del 11 al 14. Dejamos este pasaje para el final porque no menciona directamente el diezmo. Pablo no mencionó el diezmo en sus epístolas, sin embargo, él trató el tema de proveer para quienes predican el Evangelio. Leemos Primera de Corintios 9, del 13 al 14, que nos dice: ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este texto es muy importante. En este texto, Pablo se refiere principalmente al sistema del diezmo en el Antiguo Testamento.
Pablo establece un paralelo entre los sacerdotes y levitas y los que proclaman el Evangelio. El argumento es que a los obreros del Evangelio se les debía proveer para el sostén de la misma manera que se hacía en el sistema sacerdotal. Lo especialmente importante es que Pablo describió esto como un mandato directo del Señor a la iglesia. El apóstol le dijo a la iglesia que con relación al diezmo, de acuerdo con el Señor, no debemos hacer menos que lo que la ley judía requiere. Leamos el texto una vez más. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y vamos a analizar este texto donde, según Pablo, la regulación del Antiguo Testamento contaba con el apoyo de Jesús mismo. En primer lugar, tenemos la frase "así también", donde él establece que la regla del Antiguo Testamento es válida no solo para los judíos, sino también para los cristianos. El Señor mandó a la iglesia a aplicar la misma regla para sostener el ministerio de la iglesia. Así también es una palabra, es una frase que une ambas ideas de tal manera que se aplique en la segunda lo que en la primera se ha aplicado. De la misma manera que los sacerdotes y los que trabajaban en el santuario comían del santuario, y los que servían en el altar participaban del altar. Bueno, de esa misma manera el Señor mandó a que los que anunciaran el Evangelio también vivieran del Evangelio. También está la palabra o el verbo mandar, que es una traducción de la palabra griega diátaso, que significa ordenar, proclamar un edicto, y designa una declaración oficial y normativa, en este caso del Señor. Es decir, Dios está ordenando, está mandando, está proclamando un edicto en el cual Él dice que las cosas tienen que ser de esta manera. Cristo mismo dijo a los discípulos que es una responsabilidad de la comunidad de los creyentes proveer para sus necesidades. Mateos 10:10 nos dice: el obrero es digno de su alimento. Y esta enseñanza Pablo la repitió más tarde en 1 Timoteo 5:18, porque la Escritura dice: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. El término traducido como obrero es ergates, que se usa en el griego secular para designar a una persona que trabaja por salario. Y en algunos casos esta palabra incluso se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a apóstoles y maestros. La palabra digno parece reforzar la idea de que la persona debía recibir un pago apropiado. Mateo llama a ese pago trofé, que literalmente significa alimento, y en ese contexto nosotros podemos traducirlo como sostén, como salario. Es decir, el obrero, aquel que trabaja en el ministerio, es digno, merece recibir un pago apropiado para su sostenimiento, para su alimento, un salario. Y el pasaje de Lucas 17 usa la palabra mistos, que significa salario, pago. Es de esta declaración de Jesús que la iglesia deriva su autoridad para apoyar el ministerio evangélico mediante las ofrendas de los miembros de la iglesia. Dios ha dicho, el Señor Jesús ha dicho, que el obrero es digno de su salario, que el obrero merece tener un pago apropiado por su trabajo en el ministerio, en el evangelio. Ese obrero es digno de un salario para su sustento. ¿Cómo entonces ese salario era dado? ¿Cómo ese salario era provisto? Bueno, en la iglesia primitiva la práctica era que los ministros recibían el sustento de la comunidad de los creyentes. Y nosotros podemos verlo claramente en varios textos. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo se refiere a Timoteo como un obrero utilizando la palabra ergates, que señala a una persona que trabaja por salario. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad.
Es decir, él ve a Timoteo como un obrero, como un asalariado, como una persona que recibe un sustento apropiado por su trabajo, y un obrero que dice no tiene de qué avergonzarse porque hace bien su trabajo. Él traza bien la palabra de verdad, él enseña la palabra, él parte la palabra y la entrega a la congregación de una manera adecuada. Por lo tanto, es un obrero asalariado por ese trabajo que realiza, ese ministerio que realiza delante de la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses 3:9 y 1 Tesalonicenses 2, del 6 al 9, Pablo reconoce que él tiene derecho a ser sustentado por la comunidad de creyentes. Dice la Escritura, versículo 9 del capítulo 3, no porque no tuviésemos potestad. Aquí la palabra potestad es traducida también como derecho, según la Reina Valera 1960, sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitéis. Es decir, él no niega que él tiene derecho a recibir de ellos parte del sustento de su vida por el trabajo que hacía de enseñarles la palabra. Dice el capítulo 2, versículos del 6 al 9, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Es decir, nosotros podíamos hacerlo claramente, carga en este caso por el hecho de saber que debían ellos mantener a Pablo y a sus compañeros en ese trabajo misionero, en ese trabajo de ministrar la palabra. Sin embargo, dice él, antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. En estos textos nosotros notamos que Pablo dice una y otra vez que la iglesia de Tesalónica tenía la responsabilidad de proveer a Pablo y sus compañeros el sustento diario porque ellos ministraban la palabra del evangelio. Era parte de la autoridad, era parte de la responsabilidad, era una exigencia, era una obligación que tenía la iglesia. Lo que Pablo en este caso se niega a hacer, lo veremos más adelante, pero estaba establecido que ellos como ministros que servían a Cristo, que servían a Dios, ellos tenían que recibir el sustento diario. Primera de Corintios 9:12 señala que la iglesia primitiva tenía esta práctica de proveer el sustento a los apóstoles. Dice el apóstol Pablo, si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahí Pablo les habla a la iglesia de Corinto y él da por hecho que es una potestad que tienen otros apóstoles, otros siervos, de recibir esa bendición. Él dice claramente, si otros tienen en vosotros esta potestad, y en el contexto nos damos cuenta que están hablando de recibir el sustento, de recibir el salario que merecen por su trabajo en el evangelio. Él dice también, no más bien nosotros, como diciendo, nosotros no tenemos ese derecho, nosotros tenemos ese derecho. Es algo que ya se había establecido dentro de la iglesia. Primera de Pedro 5:2 señala que esta práctica había llegado a ser una costumbre. Nos dice la Escritura, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Ahí está esa frase, no por ganancia deshonesta, refiriéndose al hecho de que había también por naturaleza una ganancia honesta, es decir, no teniendo un salario deshonesto, no por el hecho de recibir un salario, sino por el hecho de tener la oportunidad de predicar, de hablar, de tener que administrar la grey de Dios. Por otro lado, cuando nosotros vemos estos pasajes, también puede dar una idea extraña acerca de la actitud de Pablo al no recibir de parte de los que recibían la bendición del evangelio, de la predicación y la enseñanza, aquella contribución. Algunos señalan que esta negativa de Pablo en Corinto
a recibir el sostén de la comunidad de creyentes era como una indicación del rechazo a la práctica del Antiguo Testamento. Pero en realidad Pablo estaba usando su libertad para proclamar el Evangelio sin ocasionarles gastos a los corintios a fin de proteger la integridad de su ministerio apostólico. No quería que pensasen que él era un avaro, así que se expresó en el discurso de despedida de Mileto de esta manera, como lo encontramos en Hechos 20, del 33 al 35. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. A veces Pablo sentía que el aceptar el dinero podía convertirse en un obstáculo en la predicación del Evangelio, lo cual él da a entender probablemente que no quería dar la impresión de que se estaba aprovechando de la iglesia. Segunda de Corintios 12 del 14 al 18 dice Pablo, he aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mas sea así, yo no os he agravado, sino que como soy astuto, os he tomado por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó quizás Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y por las mismas pisadas? Es decir, Pablo estaba defendiendo el hecho de que él de ninguna manera quería aprovecharse de la iglesia de los creyentes para enriquecerse, ni mucho menos. Entonces él dejaba claro en sus cartas cuáles eran sus intenciones. Intenciones no de cobrar, no de recibir pagos, recibir salarios, sino darse a la iglesia, darse a ellos para que en ninguna manera el evangelio fuera perjudicado o fuera calumniado por personas que querían cobrar más de la cuenta o querían enriquecerse a causa de él. Sin embargo, no todas las iglesias de los gentiles aceptaron esa decisión de Pablo de trabajar en la proclamación del evangelio sin recibir salario, ¿no? A pesar de su renuencia, las iglesias de Macedonia lo apoyaban mientras él estaba en Corinto. Pablo mismo testifica en 2 de Corintios 11:9, y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos, y me guardaré, dice Pablo. Y en Filipenses 4 del 10 al 19, Pablo analiza el impacto y el significado que tuvo esa generosidad de parte de los macedonios hacia su persona. Mas en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin he reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en comunicasteis juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busque dádiva, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo testifica
y habla de una manera extraordinaria acerca de lo que significó para él recibir esta ofrenda, este salario, este sustento de parte de los filipenses. Y de alguna manera él estaba ratificando que esto era lo que debía hacerse con aquellos que vivían y trabajaban por el Evangelio. Entonces nosotros, al analizar estos textos del Nuevo Testamento y ver también el comportamiento de la iglesia primitiva, cómo era un deber para ellos dar a aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra, nosotros podemos llegar a varias conclusiones en esta lección. En primer lugar, tenemos que decir sinceramente que no existe ninguna evidencia directa de la vigencia del diezmo en el Nuevo Testamento, pero tampoco hay alguna evidencia que apoye su extinción o la prohibición de diezmar como una forma válida de sostenimiento. ¿Por qué sucede esto? Podemos responder que esto tiene su explicación en el hecho de que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, conocedores de la Torá, de la ley de Dios, así que ellos no solían repetir las enseñanzas claras, a menos que fuera necesario profundizarla. Ellos ya la daban por sentado, ellos daban esas enseñanzas como algo establecido, algo que debía practicarse o continuar practicándose sin ningún estorbo, sin ninguna modificación. En segundo lugar, tenemos que Jesús no condena el diezmar. En ninguna parte de su ministerio nosotros vemos a Jesús condenando esa acción del diezmo. Él dice implícitamente que era necesario hacerlo. Lo que Jesús condena era el ejemplo de los fariseos, quienes eran injustos, inmisericordios y faltos de fe, y esta enseñanza de que dar el diezmo estaba buscando la manera de comprar la salvación, de perdonar los pecados, pero no era así. Esa enseñanza era contraria a la realidad del Evangelio, era una actitud errada por parte de los fariseos y de los escribas. Jesús también condena el abuso del diezmo y se abusa cuando se le utiliza para fines ilícitos, como por ejemplo el obtener la salvación a través de él o la aprobación de los demás o ganar méritos ante Dios por devolverlo. Cuando se usa el diezmo con esa actitud soberbia, orgullosa, vanagloriosa, está usándose el diezmo de una forma errada. No fue ese el propósito con el cual Dios lo creó. Y en su ministerio Jesús se preocupa y tiene la intención de darlo a comprender para sus discípulos. Él hace la misma denuncia en cuanto al diezmo y en cuanto al sábado. Él no abolió el sábado, sino que lo restauró a su verdadero significado. De la misma manera, él no eliminó el diezmo, sino que lo devuelve al diezmo su verdadero valor. Además, el diezmo tiene el significado de la aceptación del señorío de quien es el ser superior. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, porque Aarón le dio a Melquisedec por medio de Abraham los diezmos. Bueno, Dios es superior a nosotros y es nuestro Señor porque le entregamos los diezmos a Él. Es decir, diezmar, una vez más, no tiene el propósito de comprar protección o bendiciones, sino el de demostrar nuestra aceptación del señorío de Cristo sobre nosotros. Si nosotros no entregamos los diezmos, no estamos reconociendo que Dios es superior a nosotros, que Él es nuestro Señor, que Él es el dueño de todas las cosas. Además, aunque Pablo no mencionó el diezmo en sus epístolas, sin embargo, él trató el tema de proveer para quienes predicaran el Evangelio y establece un paralelo importante al decir en 1 Corintios 9, 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó al Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo está refiriéndose principalmente a ese diezmo del Antiguo Testamento, que era la forma principal con la cual los levitas se sustentaban, y él estableció ese paralelo entre los sacerdotes levitas y los que proclaman el Evangelio, y el argumento es que a los obreros del Evangelio se le debía proveer para el sostén de la misma manera que se hacía en el sistema sacerdotal. ¿Cuál era ese sistema? El diezmo. Pablo describió esto como un mandato directo del Señor a la iglesia. Así también ordenó el Señor. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia que con relación al diezmo, de acuerdo con el Señor, no debemos hacer menos que lo que la ley judía requiere. Es decir, aquellos siervos de Dios que en la iglesia primitiva trabajaban
para que el Evangelio de Cristo fuera extendiéndose por todo el mundo, debían ser mantenidos, sostenidos, debían recibir un salario de parte de aquellos que eran beneficiados por la palabra. Una vez más, se daba el diezmo a Dios y Dios lo había dedicado para aquellos que ministraban en su presencia. De esta forma, hemos llegado al final de esta segunda lección y espero que hayamos podido entender de manera general todos esos principios que podemos extraer de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Un Nuevo Testamento en el cual claramente podemos ver cómo es el sistema que aplica la iglesia para seguir manteniendo a aquellos que ministran en la presencia de Dios. Pablo lo ratificó, la iglesia primitiva lo practicó y entonces nosotros debemos, como continuidad de esa iglesia que el Señor fundó en su venida, continuar con ese método. Es lo correcto delante de Dios, porque el diezmo es sagrado para el Señor y el Señor ha decidido invertirlo, utilizarlo en aquellos que ministran en su presencia. Dios les continúe bendiciendo, el Señor reciba la gloria y la honra.